Bueno, entonces, fíjense, vamos a decir unas cosas. Me gusta mucho explicarlo de esta manera, espero que les agrade a ustedes también. Entonces, ya llegamos a la definición de lo que es un conjunto de vectores, ¿sale? Entonces, entre las muchas cosas que estudia el álgebra lineal, una de las más importantes, podríamos parafrasearla en que estudiamos la teoría de las mezclas, ¿no? Cada que varios objetos dado un contexto muy específico, un conjunto de objetos dentro de ese contexto que tenga ciertas propiedades en común, o puede que no tengan tantas, más que el hecho de pertenecer a esa misma estructura. La idea aquí es cómo al mezclar esos objetos podemos obtener nuevos objetos, ¿sale? Me gusta explicarlo de la siguiente manera, fíjense. Sin ponernos muy severos, muy formales, muy estrictos con qué es el color, imaginémoslo en una versión un poco más colorimétrica, no tanto la teoría física de la óptica, ¿sí? No tanto desde la perspectiva de la teoría física de la óptica, ¿sale? Entonces, nada más usando un poco argumentos de colorimetría, pues tenemos que se suele decir que los colores primarios son tres, ¿no? Nos dicen que los colores primarios van a ser tres: el amarillo, el azul y el rojo. En las computadoras ocurre algo similar, ¿no? De hecho, les digo, aunque esto no va a ser muy formal, sí tiene bastante de similitud con la realidad, al menos con la realidad de cómo instruimos, cómo creamos un programa para visualizar imágenes en la computadora. ¿Sale? Entonces les digo, ni tan informal, ¿eh? En verdad que esto es muy cercano a lo que ocurre en las computadoras para que nos muestren una imagen, ¿no? Salvo el hecho de que para las computadoras los colores primarios no van a ser amarillo, azul y rojo, sino que van a ser amarillo, magenta y cian, ¿sale? Pero de nueva cuenta, cada píxel, de hecho lo que estás viendo ahorita en el video, en la computadora es un conjunto de vectores con cero, bueno, bueno, sí, vectores y matrices, en las cuales está representado cada punto del monitor con un valor que captura estos números. Podríamos agregar otros dos para hacer más enriquecedor eh, se le suele llamar experimento Gedanken, ¿no? Un experimento mental. Entonces tendríamos que agregar dos colores más, ¿no? Tal vez el blanco y el negro, ¿sale? Entonces podemos imaginar que para la computadora, cada punto en una imagen, incluso en el video que estás viendo, todo esto para la computadora es un vector de 5 coordenadas. ¿Sale? En cada coordenada, para cada color, vamos a agregar un número, ¿no? Por ejemplo, eh, una imagen, tal vez una imagen de una flor. Tenemos una flor. ¿No? Te dan una flor. Y entonces tú te agarras un punto en la flor. Les digo que ya les había comentado, ¿no? Del libro este que me estoy leyendo de álgebra lineal aplicada a la inteligencia artificial. Pues les digo que esto no es tan inventado, ¿no? Entonces imaginemos que nos agarramos un píxel de esta flor, bueno, de esta imagen de esta flor, ¿no? Entonces para la computadora, ese píxel representa, pues con nuestros supuestos, representa un vector en R5, ¿sale? Este ejemplo está hecho deliberadamente para que ustedes, pues, se den cuenta, aprecien, intenten, imaginen, pues, que pues estamos trabajando en la dimensión 5, ¿sí? Normalmente nos quedamos bien clavados con la idea de que vivimos en un espacio de al menos 4 dimensiones, y de esas 4 dimensiones
percibimos geométricamente 3, ¿no? Entonces ya nada más de entrada, nosotros al menos vivimos en un espacio tetradimensional, pero eso no significa que no podamos imaginar estructuras que van más allá de la dimensión. Lo único que tenemos que hacer es flexibilizar nuestro concepto de dimensión. Es decir, ya no te quedes nada más con la idea de que dimensión significa cosa geométrica. ¿Sale? Entonces, como les digo, en este entendido, y por ejemplo, les mencionaba que de hecho para las computadoras, por eso los procesadores son de 32 y 64 bits. Una computadora con un procesador de 32 bits, todo lo que le metas a esa computadora lo va a convertir la computadora en un vector de 32 dimensiones. ¿Sale? De hecho, en la vida real sucede así, ¿no? Y no es muy difícil, por ejemplo, en el entendido de las calculadoras, desde una calculadora ocurre, ¿no? Si tú pones el número menos 17.2, la calculadora, la computadora lo va a convertir en un vector de 16 bits, que diga de 32 o de 64 bits, ¿no? Cada bit va a ser un 0, un 1, ya se la saben, ¿no? De que así está construida la arquitectura de las computadoras, ¿no? Normalmente el primer número la primera casilla de nuestro vector en las calculadoras nos dice el signo. Vamos a ponerle un menos vamos a ponerle un 1 porque tenía un menos, ¿no? Si fuera un más, le podríamos poner un 0, ¿no? Luego tendríamos que escribir 17 en binario, ¿no? Entonces, no sé, 17 es lo mismo que 1 más 2 más 4 iban 7, más, ¿cómo se llama este número? Bueno, lo tienes que escribir utilizando estos números, ¿no? Y entonces de estos te das cuenta que solo es posible si tienes una vez el 16 más 0 veces el 8 más 0 veces el 4 más 0 veces el 2 más una vez el 1. Entonces eso lo podemos escribir en binario. Digamos que en binario 1, 2, 3. Bueno, digamos que empiezas por acá, ¿no? Luego aquí vas a poner un 0 o un 1 si tiene un punto decimal. Como tiene punto decimal, pues pone que le pones un 1. Y de aquí para acá tienes que escribir 17 en binario, que sería 1 en la casilla del 1, 0 en la casilla del 2, 0 en la casilla del 4, 0 en la casilla del 8, 1 en la casilla del 16, y estos espacios en blanco por si ponías un número más grande. ¿Sale? Tal vez aquí va el signo. Es un bosquejo, ¿no? De la idea que ocurre dentro de las computadoras. Aquí va meramente el número, la parte entera del número, tal vez aquí va el decimal, etcétera, ¿no? Aquí va la parte decimal. Entonces les digo, no, parecen cosas muy sacadas de onda, ¿no? Que de repente los matemáticos te empiecen a hablar que de la cuarta dimensión, que esto pasó en la dimensión 17, pero como les comento, eh, es hasta cierto punto, pues sí, normal, ¿no? Entonces, a lo que voy con estos comentarios es no clavarse con la idea de que porque te hablan de la dimensión no sé qué, ya tienes por qué obligarte a imaginar cosas como de relatividad, ¿no? Viajes en el espacio, no. Las computadoras, de hecho, lo hacen todo el tiempo. Y estas son creadas por humanos. Entonces, fíjate. Entonces, ya dijimos, volviendo a lo de las flores y los colores, que entonces dentro de mi conjunto de todos los colores visibles para el ojo humano, de todos esos que son prácticamente una infinidad, vamos a tener 5 colores que nos van a permitir construir todos los demás. ¿Sale? Por ejemplo, si yo les dije que en la flor dimos el color morado, ¿no? El pixel, dimos un pixel con el color que diga rosa, ¿no? Pues entonces tal vez el rosa sea igual que 0 veces amarillo, ¿sí, no?
Sería 0 veces 0 de amarillo más 2 unidades de azul, más tal vez 3 unidades de rojo, y probablemente tendremos que aplicarle también a 5 unidades de blanco. ¿Sale? Entonces, cuando sucede eso, entonces decimos que el rosa, el color rosa es combinación lineal de azul y rojo, ¿no? ¿Sale? Y en general cualquier color de estos 5 nos va a permitir generar los demás, ¿no? Observen que si yo hubiera dado otro color, otro conjunto de colores, pudo haber pasado lo siguiente. Ahora, nota que ve el conjunto constituido por el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Vamos a ponerle verde. Vamos a ponerle, tenemos a ponerle morado. Entonces, tal vez yo te doy un conjunto de vectores como este, que también, obviamente, también va a contener al blanco y al negro, ¿no? Entonces, nota que el conjunto B, el conformado por esos, ¿cuántos son? 7 colores, también genera todos los demás, ¿no? Entonces, nota que el conjunto beta también permite generar a todos los colores, ¿no? Y sin embargo tiene más elementos que el primero que dimos, ¿no? Esta vamos a ponerle a este beta can, ¿no? De canónico, de que son como los originales, ¿sale? Al igual que en RN vamos a decir que existen bases canónicas y bases no canónicas, ¿sí? La canónica va a ser la más elemental, la más sencilla en su estructura, ¿sale? Pero no significa que sea la única base. Puede haber más, de hecho puede haber una infinidad, pero tiene que estar bien construida el conjunto, pues. Entonces, fíjense que este conjunto también te permite construir los demás colores. ¿Por qué? Porque en particular observemos que el morado es tantito azul y tantito rojo, ¿no? Mientras que el verde tiene tantito del amarillo y tantito del azul. ¿Sale? De hecho, observen algo bien curioso. Puedo dar un conjunto beta B2. Vamos a ponerle B1. ¿Y qué tal que ahora estoy el conjunto B2? Fíjense algo como ocurre bien curioso. Tal vez B2 pueda ser el siguiente conjunto generador. El conjunto que contenga fíjate, se lo vamos a poner más locochón. Vamos a poner un B2 y un B3. B2 tal vez podría ser el conjunto de colores que tiene al amarillo, al azul, y al morado, ¿no? Y al blanco y al negro, eso sí ahí los dejamos. Lo que pasa es como si mezclas con blanco y con uno se te hace ya todo se queda en negro, pues no.
no combino tanto esos dos, ¿no? Pero imagínate que tenemos estos 5 colores. Como antes, también son 5 cuando tenemos la primera base, ¿no? La base B1, bueno, más bien el conjunto generador B1, tiene más elementos que la base CAN, ¿no? Este tenía 7 elementos y este dijimos que tiene 5, ¿no? Por otra parte, este beta 2 también tiene 5 elementos, el conjunto, pues. Y de hecho, pasa algo bien curioso, ¿no? No importa cuánto azul, que diga cuánto amarillo y cuánto verde mezcles, nunca vas a obtener morado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque dijimos que el verde se constituye de la mezcla del azul con el amarillo, mientras que el morado es la combinación del rojo con azul, ¿no? Entonces, el color morado está conformado por un ingrediente, el color rojo, que no poseen ni el amarillo ni el verde. Entonces, no importa cuánto amarillo y verde mezcles, nunca vas a obtener morado, ¿sale? También sucede que no importa cuánto verde y cuánto morado mezcles, aunque el verde sí tiene amarillo, la existencia de los otros dos colores no te va a permitir construir el amarillo a partir de mezclar morado y verde. Bueno, a menos que tengas un método para poder extraer la parte de rojo y la parte de azul que poseen el verde y el morado, ¿sale? Pero el problema es que el azul no es un elemento de este conjunto. O sea, tal vez tú me dices, bueno, pero es que voy a restarle azul, ¿no? Con nuestro entendido, con nuestras herramientas matemáticas, además de que estamos imaginando que esto ocurre dentro de una compu, sí podrías decirle a la computadora, oye, pues quítale azul, en lugar de sumar azul, réstale. Sí, sí se puede. Lo único que estamos diciendo es que el azul no es parte del conjunto B2, de que restándole azul y rojo a una combinación o sea, es que suena raro, ¿no? Tal vez si lo imaginas con botes de pintura, sí suene raro que le restes color a una pintura, ¿no? Pero como estamos imaginando que estamos mezclando colores, pues tal vez ahí sí, ¿no? Tal vez este amarillo se obtenga de -2 veces verde, ¿no? Y tal vez más, aquí le dijimos -2 de verde más 5 veces morado, ¿no? Pero tal vez con hacer esto no elimines la cantidad de azul y rojo que hay, entonces tal vez le tendrás que restar menos 4 de azul, menos 5 menos 3 de rojo, ¿no? Algo así. ¿No? Entonces, eso sí se podría hacer, pero lo que estamos diciendo es que ni el azul ni el rojo forman parte del conjunto B2, ¿sale? De que se podría hacer una operación así, se podría hacer. El único detalle es que estos dos elementos, estos dos vectores, no forman parte de este conjunto, ¿sale? Bueno, entonces, en resumen, cuando unos elementos de un conjunto te permiten construir a todos los demás, decimos que esos elementos son generadores, o bien que el conjunto beta, es un conjunto generador. ¿Sale? Este conjunto es generador, este es generador, y por supuesto este de aquí es generador. ¿Sale? Eso se dice así, ¿no? Se dice que el conjunto de vectores es un conjunto generador, o en su defecto se suele decir que genera al espacio, ¿sale? Pero la historia no termina ahí, ¿no? Entonces beta can, B1 y B2 son generadores, ¿sale? Ahora,
Vamos a aterrizarlo ya con numeritos y ahorita volvemos a los colores. ¿Sale? La idea es tratar de crear una analogía entre lo que tenemos con los colores y lo que tienen en sus tareas y ejercicios, ¿no? Entonces, fíjate. Ahora vamos a intentar esto mismo, ahora en R3. Bueno, habíamos dicho que estamos en R5, ¿no? Pues vamos a hacerlo en R5. ¿No? Para que les digo, le pierdan el miedo a las altas dimensiones, no pasa nada. Yo sé que no es algo habitual en el día a día, de la que la gente hable, ¿no? Porque que la gente lo aplique, pues sí, como les digo, todas las computadoras y celulares utilizan estas ideas, ¿no? Ahora en R5, ¿qué tal que Bcan, la base canónica, es el conjunto hecho por los vectores, voy a poner como vector columna 1, 0, 0, 0, 0, ¿no? El 0, 1, 0, 0, 0. El 0, 0, 1, 0, 0. El 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y finalmente el vector 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sale? Eso significa que si como antes, ahora en lugar de darte un píxel de una imagen, te doy meramente un vector. Si B es el vector 1, pi, menos 2, 0, 1, este vector lo podemos considerar como la combinación lineal de estos 5. ¿Cómo? Pues recordando cómo se hacían las operaciones entre vectores. Por ejemplo, todo este vector lo puedo escribir como el vector 1, 0, 0, 0, 0, más el vector 0, pi, 0, 0, 0, más el vector 0, 0, menos 2, 0, 0, más el vector 0, 0, 0, 0, 0, más el vector 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sale? Y además esta suma de 5 vectores la puedo escribir como una vez el vector 1, 0, 0, 0, 0, más pi veces el vector 0, 1, 0, 0, 0, menos 2 veces el vector 0, 0, 1, 0, 0, más 0 veces el vector 0, 0, 0, 1, 0. Ese es el paso chaca, ¿no? Porque dices, oye, no ocupaste y yo te digo, sí lo usé, solo que lo usé 0 veces, ¿no? Ahí está un poco chaca eso, es un abuso del concepto, pero es válido. Es más que un abuso del concepto, es una extensión del concepto. En lugar de decir no aparece un número, dice sí aparece, pero aparece 0 veces. ¿Sale? Entonces ahí estamos escribiendo un vector arbitrario como la combinación lineal de estos 5 vectores que dijimos, ¿no? Aquí le pudimos haber incluso puesto A, B, C, D. Entonces, de hecho, o sea, porque aquí dimos explícitamente al vector B, ¿no? Pero ¿qué tal que si B es el vector A, B, C, D, E, lo ponemos en la forma más general posible, pues también podemos hacer esto, ¿no? ¿No? Ahí está. A veces el vector 1, más B veces el vector número 2 de mi conjunto, vaya. Y así hasta que agoto todas las coordenadas de mi vector, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como lo podemos hacer para un vector arbitrario? De hecho, es lo que tendrían que hacer. Entonces, por lo tanto, beta-can genera a R5. A veces es muy sencillo obtener los valores para los cuales nuestros vectores se combinan para generar un vector arbitrario. ¿Sí? Esto de acá, lo del lado derecho se llama una combinación lineal. Por lo tanto, beta-can genera R3, ¿no? Ahora, ¿qué tal que lo hacemos más complicado? Normalmente con la base canónica todo es muy bonito y fácil. Como va a ser más complicado y el tiempo apremia, este segundo ejemplo sí lo voy a hacer en R3. Espero me dispensen, pero el chiste es que veamos la mayor cantidad de ideas posibles, ¿no? Si lo hago en R5, se me va a ir el resto de la clase en resolver este ejercicio. Entonces, fíjense,
Ahora, ¿qué tal que tenemos como ejercicio el siguiente, no? Sería la pregunta, ¿es B igual que el conjunto generado por el 1, 1, 1? Bueno, el conjunto constituido, mejor dicho, el 1, 1, 0 y el 1, 0, 0. ¿Es B generador de R3? ¿No? Entonces, cuando te pregunten algo como esto, ¿cómo lo resolverías? Pues de la siguiente manera, fíjate. Vamos a ponerle aquí solución, ¿no? Entonces, tomemos B, un vector en R3 arbitrario, y veamos si es que se puede escribir como combinación lineal de todos, no se vale que nada más agarres unos cuantos, de todos los elementos de B. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Que esta parte, B en R3 arbitrario, significa que me voy a agarrar un vector y no le voy a poner valores fijos, como el ejemplo de hace rato, no como este no es un vector arbitrario, este es un vector específico, este sí es un vector arbitrario. Entonces, B va a ser A, B, C, X, Y, Z, X1, X2, X3. Los símbolos que utilices ahí no importan, no importan, de hecho, lo que importa es la idea, no la letrita que pongas aquí. Profe, disculpe, pero Esto, si hay alguien esperando para tengo entrar. que ver si se puede escribir como combinación lineal de estos tres. Entonces voy a poner esto, vamos a ver si se puede escribir como alfa veces 1, 1, 1, más beta veces 1, 1, 0, más gamma veces el vector 1, 0, 0. ¿Sale? Si logramos encontrar valores para alfa, beta y gamma que satisfagan esto, entonces podremos concluir que el conjunto B sí genera a R3. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Fíjate, aquí pues esto ya más o menos vimos cómo se hacen las operaciones, ¿no? Entonces, esto de acá, entonces yo tengo que ABC tiene que ser lo mismo que alfa, 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 más beta, beta 0, más gamma 0, 0. Es decir, que esto me queda alfa más beta más gamma, luego aquí me queda alfa más beta, y aquí me queda alfa. ¿Sale? Pues entonces sacó un sistema de ecuaciones, cosa que ya vimos en todo este curso. Entonces me queda alfa más beta más gamma tiene que ser igual que A, alfa más beta tiene que ser igual que B, y alfa tiene que ser igual que C. Aquí ya ustedes van a tener, ya para este punto, tienen la libertad de hacer todo lo que quieran de su arsenal de álgebra que vimos en el curso para resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, del parcial 3, del parcial del determinante, vimos que para saber si un sistema tiene solución, basta con que calcules el determinante del sistema. Y si el determinante es 0, el sistema no tiene solución, mientras que si el determinante es diferente de 0, el sistema sí tiene solución. Eso te podría ser útil. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que queremos saber es si el sistema tiene solución. Es lo único que nos interesa, más allá del valor de la solución. ¿Sale? El valor de la solución está chido, pero con el que ustedes detecten si el conjunto de vectores produce, ay, es que ayer me vacunaron, produce un sistema de ecuaciones que tenga solución, eso es suficiente información para que tú puedas concluir
si el sistema genera al espacio. ¿Sale? Ahora, si ya además de decir, no, pues el sistema sí tiene solución y por lo tanto genera, si además, ojo, si además tú quieres resolver el sistema, pues adelante. Dependerá de la pregunta. Puede que en una pregunta sí te pidan la solución explícita. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo me agarro la matriz asociada al sistema, la matriz de coeficientes, sus coeficientes, ¿cuáles son? Son 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sale? No la matriz aumentada, sino solo la matriz de coeficientes, ¿no? Por la teoría del tercer parcial, recordarán que si yo calculo el determinante de MS y me sale diferente de 0, pues entonces el sistema tendrá solución. Por ejemplo, si expando con el tercer renglón, me va a quedar 1 y me queda este determinante 1, 1, 1, 0. Y ya, ¿no? Los otros dos se me hacen ceros, ¿no? Entonces aquí lo hice con el tercer renglón. Expandí el determinante a partir de su tercer renglón. Y entonces esto me queda 1, 1, 1, 0. O sea que me queda menos 1, que es diferente de 0. ¿No? Entonces, por lo tanto, el sistema tiene solución y por tanto, beta genera a R3. ¿Puedes hacerlo así? Sí. ¿De que puedes? Mírame, lo acabo de hacer. ¿Hay más formas de resolver este tipo de preguntas? Sí, pues literalmente resolver el sistema, ¿no? O sea, aquí lo hicimos muy, muy sintético, pero también podrías resolver el sistema. Puede que para otro problema no solamente te convenga analizar el determinante, sino en verdad dar la combinación lineal que te genera tu sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? De hecho, observen que podría utilizar todo lo que ya vimos durante el curso de sistemas de ecuaciones. Es decir, podría llevar la ecuación a su forma, ahora sí, la matriz aumentada a su forma escalonada y reducida, ¿no? Dijimos que teníamos 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ABC, ¿no? Entonces, podríamos intercambiar el renglón 1 con el 3 y nos queda la matriz 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, CBA. ¿Sí, no? Ahora podría restarle el primer renglón a los otros dos y ahora nos quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y aquí nos quedaría C, B menos C, A menos C. Luego podría restarle al renglón 3, el renglón 2 y entonces nos queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, C, B menos C, y aquí nos quedaría A menos C menos B menos C. Entonces, nos quedaría la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, C, B menos C, y aquí nos quedaría A menos B, ¿no? Listo. Eso significa que si recuperamos los datos de los coeficientes, el coeficiente alfa debe de valer C, el coeficiente beta debe de valer B menos C, mientras que el coeficiente gamma debería de valer A menos B. ¿Sale? Según esto, entonces podemos concluir que por lo tanto, mi vector arbitrario B, que es el ABC, se puede escribir como alfa, quedamos que es C veces el 1, 1, 1, más beta veces el 1, 1, 0. Bueno, aquí le podemos poner gamma, ¿no? Ya, ahora sí que la cambié tantito. Más, aquí sería alfa, ¿no? Chale. Más gamma veces el 1, 0, 0, ¿no? Que a resumidas cuentas nos queda que el vector, eso es lo que tenía que haber escrito desde el principio.
Esto es igual que C veces el 1, 1, 1 más B menos C veces el 1, 1, 0 más A menos B veces el 1, 0, 0. ¿Sí? Es decir, si las letras no te gustan y quieres ya algo concreto, ahí te va. Ahí te va, por ejemplo. ¿Qué tal que B es el vector pi, e y raíz de 2? ¿No? Así bien raro, para que no digan que agarramos un vector bonito. Entonces, esta receta de cocina nos dice cómo con estos ingredientes mezclarlos. Como les dije, el concepto de mezclas, de combinación, es esencial en el álgebra lineal para obtener este sabor, ¿no? Entonces nos quedamos que era C veces el 1, 1, 1, entonces le ponemos raíz de 2, 1, 1, 1, según nuestra receta, más B menos C, que sería E menos raíz de 2, 1, 1, 0. ¿Sí, no? Y luego más, y aquí nos pone A menos B, aquí en ese es pi menos B, que es E, pi menos C, el 1, 0, 0. Entonces fíjate cómo va a ocurrir algo bien chistoso del lado derecho. Aquí nos quedaría raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Luego aquí nos queda E menos raíz de 2, E menos raíz de 2, 0. Y aquí nos queda pi menos C, 0, 0. ¿Sale? Y si yo sumo, acuérdate que los vectores se suman coordenada a coordenada, nos quedaría raíz de 2 más E menos raíz de 2 más pi menos C. Abajo nos queda raíz de 2 más E menos raíz de 2 más 0. Bueno, eso no importa. Y el último nos queda raíz de 2. Y entonces cuando hacemos la suma, este con este se van, este con este se van y nada más me queda pi. Este con este se van y me queda E y aquí me queda raíz de 2. Es decir, recuperamos el vector original, ¿no? Significando esto que en verdad esta es la combinación lineal de estos vectores que permiten generar a este vector, tanto como nos lo había dicho la teoría. O sea, entonces, ya sea que tú lo hagas con puras letritas, que sería lo más correcto para que eso te lleve a la versión más general posible, o bien que ya le des valores numéricos simplemente para verificar. Definitivamente, la primera versión, la teórica, es la que tendrías que hacer si te preguntan algo así. Esto último solamente es un ejemplo de que lo que hicimos teóricamente es correcto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, ninguna duda. Muy bien. No es que les digo que ayer me tocó mi vacuna y estoy un poco ronquito. Pero no me hizo reacción. Qué chido, ¿no? Creo. Hasta ahorita todavía no me tumba. Bueno, entonces, muy bonito eso, ¿no? Entonces ya dijimos que así se resuelve un problema sobre generación, ¿no? Ahora fíjate, volvamos a los colores. Habíamos dicho que si mezclas algunos colores, puedes obtener todos los demás. Entonces aquí alguien podría, ya saben, la curiosidad no tiene límites, ¿no? Entonces, podría ser que alguien muy curioso, o tal vez medio castrocín, del salón nos diga, oye, tú me dijiste hace un momento que beta igual al conjunto generado por estos colores, por el azul, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro, generaban al espacio de los colores, ¿no? Yo te dije, sí, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, el morado se obtiene mezclando
diferentes, no solo un morado, ¿no? Todos los morados se pueden construir a partir de la combinación de azul, rojo, blanco y negro. Tal vez amarillo no, ¿sale? También tengan eso presente, que un conjunto genere no tiene por qué significar que se ocupen todos los elementos de ese conjunto cada vez que quieras construir un nuevo elemento, ¿sí? Como les decía, la gama de los verdes, todo el subconjunto que contiene a todos los verdes, desde el verde limón hasta el verde pino, etcétera, todos los verdes se van a generar con diferentes cantidades, pero de los mismos elementos, ¿no? Por ejemplo, este verde oscuro, tal vez este verde oscuro se genere mezclando 7 de azul y 2 de amarillo, ¿no? ¿Sale? Y de eso no hay bronca. Tal vez este verde se genera así, mientras que este otro verde se genera tal vez con menos azul y más amarillo. ¿Sale? 5 de azul, 5 unidades de píxel azul, más... Literal, eso está ocurriendo ahorita, ¿no? Que lo estoy platicando como medio informal. Literalmente la computadora, la cámara que está grabando esto, convierte todo esto a ceros y unos, lo pasa a la computadora, viaja por internet, llega a tu computadora y tu computadora de regreso convierte los ceros y unos en colores, en imágenes, en video, no solamente imágenes, ¿verdad? Que estás viendo ahorita, postdata, lo mismo está ocurriendo con el sonido. ¿Sale? Pero como con el sonido no lo puedo dibujar, pues no lo hago, ¿no? Pero literalmente también con el sonido está ocurriendo eso, ¿sale? Va a haber un conjunto de tonos que igual el oído humano los percibe y a partir de esos se van a generar los demás. Lo que nos interesa es que el oído humano escuche, ¿no? Tal vez ahí sí no estemos representando, ni aquí estamos representando todos los colores, porque el ojo humano es daltónico algunos cuantos, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un documental de que un animalito que se llama el camarón mantis puede ver no sé cuántos millones de colores más que el ojo humano. No es que esos colores no existan, simplemente nuestra biología no nos lo permite ver. No es como los perros que no pueden ver algunas tonalidades de azules y de amarillos, ¿no? Normalmente ellos ven casi todo en rojo, blanco y negro, bueno, es lo que se sabe, ¿no? Eso significa, si el perro pudiera hablar, eso significaría, ¿sería cierto que el perro diga, no, pues solo existen 3 colores? No, más bien tú solo puedes ver 3 colores. Lo mismo aquí, ¿no? ¿Existen más colores? Por supuesto. Pero como nuestra intención al hacer todas estas máquinas y teorías es al menos responderlo para lo que la capacidad biológica nos da, pues lo tenemos así. Tal vez, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble también tiene un detector de rayos X, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos gamma, etcétera. Tal vez para la lente del telescopio Hubble no se utilizan 5 colores, ¿no? Ahí tendría que estar el color rayos X, el color ultravioleta, etcétera. ¿Sale? Ocurre. De hecho, estas herramientas permiten a los humanos ir más allá de sus capacidades naturales, ¿no? Gracias, ciencia. Pero aquí estamos en el entendido de lo que sí podemos ver y dentro de lo que sí podemos ver, salvo que alguien aquí sea daltónico, para quien sí existe, le pido una disculpa, pero el color que sea que veas, digo, porque sí tengo amigos daltónicos, entonces tal vez alguien daltónico a este color no le llamará verde, o tal vez sí le llame verde porque todos los demás humanos le llamen verde, pero ven otro color. Literalmente tengo un amigo que me dice, cuando tú dices, ves esto y dices verde, yo también digo verde, pero lo que veo no es el mismo verde que tú. Yo le digo, ah, cabrón, pero ocurre, ¿no? Entonces, salvo esa situación que si existe alguien aquí daltónico, pues una disculpa, ¿no? Tal vez por hacer uso de algo que en su totalidad no pueden, no pueden manifestar como el resto de nosotros,
pero también por experiencia sé que aunque alguien fuera daltónico, coincidiría conceptualmente con nosotros, solamente ve otro color, pero el concepto es el mismo. ¿Sale? Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo aquí, yo tengo dos verdes, se generan con los mismos elementos. Lo único que cambia son los coeficientes de la combinación lineal. ¿Sale? Además de eso, hicimos un foul. Bueno, no es un foul, fue una trampa. Más que un foul es una trampa. Y más que una trampa, una cosa muy mañosa, guión astuta. También dijimos que se vale decir lo siguiente. Dijimos que se vale decir que este verde se puede escribir como 7 de este. 7 de este color azul, 7 unidades de este color azul, 2 unidades de este color amarillo. Y aquí viene el truco. También se vale decir que el color verde está hecho por el rojo. Sí, solo que estás mezclando 0 unidades de color rojo. 0 unidades de blanco y 0 unidades de negro. ¿Sale? Quedamos que haciendo esta extensión del concepto, en lugar de decir no hay, decimos sí hay, pero hay 0 veces de ese algo. Sí hay rojo en el verde, solo que hay 0 unidades de rojo. ¿Sí? Cada que tú veas el color verde puedes decir, esta cosa también tiene rojo. Y cuando te pregunten, nada más, ¿cuánto? Pues 0. Sí tiene, pero tiene 0 unidades de color rojo. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esa situación bien curiosa. Más curioso aún sucede lo siguiente. De los 5 colores que tengo en el conjunto beta, esos me permiten generar los demás colores. Pero algo más raro es el hecho de que entre ellos no se pueden generar, ¿no? Ya lo habíamos dicho hace unos momentos. No importa cuánto amarillo, rojo, blanco y negro mezcles, nunca vas a obtener azul. ¿Sale? Entonces le ponemos además. Si yo agarro tantito de este azul y quiero hacer este truquito, pues no va a ser posible. El azul solo lo voy a poder escribir como una vez el mismo y 0 veces los demás. Yo. Qué bonitos, ¿no? Los colores. Más 0 de rojo, más 0 veces blanco, más 0 de azul, de negro, perdón. ¿Sale? Y de hecho observa que cualquiera de estos muchachos les pasa esto, ¿no? No importando cuánto de estos muchachos mezcles, la única forma posible de que entre estos 5 generen el azul es tomando el azul y los demás, 0 de los demás. ¿Sale? Lo mismo pasa si yo pongo el rojo. El rojo también solo se puede escribir como una vez el rojo y los demás 0 veces. ¿Sale? Entonces eso le vamos a llamar así. Definición. Sea B un conjunto de vectores, vamos a ponerle desde B1 hasta BK, un conjunto de vectores. Punto seguido. Si para cualquier BI en B, coma, BI, vamos a ponerlo en mayúsculas, no se puede construir como combinación lineal de los demás, coma,
se dice que B, el conjunto B, es linealmente independiente. ¿Sí? Y al revés, lo de independiente es esto. ¿Sí? Que un conjunto sea independiente significa que cada uno de sus elementos no se puede escribir como combinación lineal de los demás, salvo esta, la combinación lineal en la que aparece él y los demás aparecen con ceros. ¿Sí? Como combinación lineal, aquí le tendríamos que poner no trivial, ¿no? Por si nos queremos poner muy finos, ¿no? A esta se le llama una combinación lineal trivial, ¿no? La obvia. Lo más obvio es que cualquier vector se escribe como él mismo y cero de los demás. ¿Sale? Entonces, cuando estamos hablando de independencia lineal, significa que los elementos de tu conjunto no se pueden construir a partir de los demás. ¿Sale? Observen que un conjunto independiente puede estar muy raro, pero van a ocurrir cosas bien chistosas. Por ejemplo, aquí le vamos a poner B gorrito. Otra vez con colores. Por ejemplo, el conjunto morado, verde, fíjate nada más esta jalada. Naranja, jiji. Obviamente blanco y negro. Eso sí no los voy a manejar. ¿Será este conjunto linealmente independiente o será linealmente dependiente? No nos vamos a poner muy formales, pero de todos modos lo podemos resolver con nuestra anotación. Pues a ver, el morado quedamos que se obtiene de combinar tantito rojo y tantito azul. El naranja se obtiene de mezclar tantito rojo y amarillo. El verde se obtiene de mezclar amarillo con azul. El naranja quedamos que era rojo con amarillo. Y el morado quedamos que era rojo con azul, mientras que el verde es amarillo con azul, ¿no? Entonces, de manera astuta, tengo los elementos de beta original, ¿no? De la base canónica. Nada más que los tengo ahí escondiditos. Digamos que la base canónica era esta, ¿no? Y ahí los tengo escondiditos, los colores originales, los canónicos. Y además están mezclados de suerte tal que no importa cuánto verde y naranja mezcles, nunca vas a obtener morado. ¿Por qué? Es cierto que el morado está hecho de azul y rojo, y mezclar verde con naranja incluye mezclar un poquito de rojo con morado, con azul, ¿verdad? Pero es que si piensas así como gota de pintura, por cada gota de pintura azul que eches, tal vez la mitad sea azul y la mitad amarilla, pero ahí hay un cachito de amarillo que no puedes quitar. Cada que tú agregues una gota de verde, ahí va a ir mezclado tantito amarillo. ¿Sale? Y lo mismo, no importa qué tantas gotas de naranja agregues a la mezcla, por cada gota de color naranja va a haber un poquito de amarillo. Eso no lo vas a poder evitar. ¿Por qué? Porque el naranja en sí mismo está hecho de amarillo y rojo. Así pues, por más que mezcles verde con naranja, nunca vas a obtener morado. Y similarmente, un argumento similar nos permitirá concluir que no importa cuánto morado y naranja mezclemos, nunca obtendremos verde, porque ahora vamos a tener rojo de sobra, etcétera. ¿Sale? Entonces, lo más misterioso de este segundo ejemplo, aunque es un ejemplo informal, metamatemático, no nada más existe la metafísica, también existe la metamatemática. El prefijo meta significa más allá, ¿no? Metafísica es más allá de la física, cosas de fantasmas y alienígenas ancestrales.
Pero también existe la metamatemática. Esto que estamos haciendo es metamatemática. Es decir, estamos tratando de plasmar conceptos matemáticos usando ideas que van más allá de la formalidad matemática. Y a pesar de eso, si ya lo hicieron en su mente mientras yo hablaba, es cierto, no importa qué tanto mezcles de estos colores, nunca obtendrás los demás, ¿sale? Y además este conjunto B gorrito es un conjunto diferente del B original. No son el mismo conjunto. Ambos generan a todos los colores. Y además ambos son linealmente independientes. Sin embargo, no son el mismo conjunto. ¿Qué es lo único que tienen en común beta gorrito y beta? La cantidad de elementos. Tanto beta como beta gorrito, ambos tienen 5 elementos. ¿Sale? Entonces, ahí es algo para considerar. Vamos a volver ahora con los símbolos. Ya fueron muchos colorcitos. Regresemos a la formalidad, ¿no? O sea, es decir, salgámonos de la metamatemática y volvamos a las matemáticas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo vamos a poner una definición. Definición. Equivalentemente, se dice que B igual al conjunto hecho por B1 hasta BK es linealmente independiente si al escribir al vector 0 como combinación lineal de estos monitos, sucede que alfa 1 es igual que 0, alfa 2 es igual que 0 y así todos los alfas valen 0. ¿Sale? Esta versión equivalente está muy padre porque es más manejable que esta que tenemos aquí. Esta nos va a servir, o les va a servir a ustedes, para entender el concepto de independencia lineal. Es la definición formal, ¿sale? Mientras que esta definición equivalente está un poco más abstracta, ya no se entiende bien el concepto, pero por eso fue la anterior, para que con la definición anterior entiendas el concepto. Esta definición equivalente tal vez ya no es muy educativa en el sentido de que no te permite entender con claridad qué rayos significa que un conjunto de vectores sea linealmente independiente, pero a cambio nos da un método, un algoritmo para saber si un conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿sí? Recuerden que en este curso, pues la sopa, hay de dos sopas, ¿no? Y te las tienes que comer las dos, entender los conceptos y saber aplicarlos, ¿no? Creo que eso es lo dificultoso de álgebra lineal, ¿no? Que a diferencia tal vez de cálculo, donde muchas veces es como de, ay, luego aprendes qué significa esto, solo hazlo así. Aquí en álgebra lineal tenemos que entender bien los conceptos para luego poder aplicar nuestros métodos. ¿Sale? Entonces tenemos esa particularidad muy propia del álgebra lineal y esta definición nos va a ayudar a resolver el problema siguiente, ¿no? Ejemplo, ¿es B igual que el conjunto formado por los vectores 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 0, LI? Por supuesto, ahora estamos en dimensión 2, pero eso no debería de ser obstáculo. ¿Sale? Entonces la pregunta es si este conjunto de vectores es LI. Ah, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando te pregunten si un conjunto de vectores es LI, lo que vas a hacer es lo siguiente, solución. Sean alfa
beta, gamma, números reales, tales que el vector 0, que en nuestro caso de R2 es el vector 0,0, es igual que alfa veces 1 menos 1 más beta veces menos 1, 1 más gamma veces 1, 0. Y vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Nos queda que el 0, 0 va a ser lo mismo que alfa más beta más gamma. Nos va a salir que es igual que, aquí sería menos beta, ¿verdad? Menos alfa más beta, así, ¿no? Y entonces de aquí sacamos un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque dos vectores son iguales y son iguales coordenada a coordenada. Entonces la primera coordenada, que es alfa menos beta más gamma, nos tiene que dar 0. Mientras que la segunda coordenada, menos alfa más beta, también nos tiene que dar 0. Y de aquí podemos resolver este sistema con todo el arsenal que ya vimos. Así. ¿Sí, no? Entonces, por ejemplo, al renglón 2 le puedo sumar el renglón 1 y nos queda 1, 0, menos 1, 0. Y luego aquí nos queda 1, 1. Sí, ¿no? Y aquí nos queda 0, 0. Luego al renglón 1 le puedo restar el renglón 2 y nos queda que 1 menos 1, 0, 0, 0, 1 es igual que 0, 0. Entonces, ¿qué nos queda? Ya está en la forma escalonada y reducida. Entonces nos queda que alfa menos beta es igual que 0 y que gamma tiene que ser 0, ¿no? Entonces de aquí nuestra conclusión es alfa es igual que beta y gamma es 0. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, el vector 0, 0 nos queda igual que alfa veces el 1 menos 1 más beta veces el menos 1, 1 más 0 veces el 1, 0. De hecho, le puedes dar valores a alfa y a beta, ¿no? Bueno, aquí dijimos que más que beta también va alfa, ¿no? Por lo que tenemos aquí. Entonces, tal vez a alfa le podríamos dar el valor de 10. Entonces, sería 10 veces el 1 menos 1 más 10 veces el menos 1, 1 más 0 veces el 1, 0. Podríamos darle cualquier otro valor, pero el problema aquí es que ya encontramos al menos un ejemplo con el cual el vector 0, 0 se puede escribir como combinación lineal de estos elementos y donde no todos los coeficientes valen 0, ¿sale? Entonces, como no todos los coeficientes valen 0, el conjunto no puede ser LI. Por lo tanto, al poder escribir al vector 0 como combinación lineal de B con coeficientes no todos ceros, coma, beta no es linealmente independiente. ¿Sí? Si hubiéramos podido escribir a todos como al vector 0 y todos los coeficientes hubieran sido 0, nuestro conjunto sí hubiera sido LI. ¿Sale? Aquí sí los conceptos se dice que son mutuamente excluyentes. Ay, güey, qué bonito concepto. Eso significa que si no eres LI, eres LD, linealmente dependiente. De hecho, muchos libros así lo definen. Te definen qué es que algo sea LI y luego te dicen definición. Un conjunto es LD si no es LI. Otros libros hacen lo contrario. Te explican qué significa que un conjunto sea linealmente dependiente y una vez explicado eso, la siguiente definición es: un conjunto es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. O sea, en abreviación,
un conjunto es LI si no es LD. Y al revés, un conjunto es LD si no es LI. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Entonces, ahora nuestro segundo ejemplo. Entonces, ¿qué tal que B es el conjunto 111, 110, 100? Ya vimos hace un ejemplo que este conjunto genera a R3. Ahora vamos a resolver si este conjunto es LI. ¿Es B linealmente independiente? Esa sería nuestra pregunta. Entonces, ¿cómo quedamos que hacemos? Solución. Si lo fuera, existirían alfa, beta y gamma, tales que 0, que en este caso es el vector 0, 0, 0, ya no es como antes, que es un vector arbitrario. Aquí sí es un vector muy específico, el vector nulo. Debería de ser igual que alfa veces 1, 1, 1, más beta veces 1, 1, 0, más gamma veces el 1, 0, 0. ¿Sale? Ahora, por lo que ya vimos antes, esto es lo mismo que alfa más beta más gamma, alfa más beta, y aquí es gamma, y aquí es alfa. ¿Sale? Y entonces yo saco mi sistema de ecuaciones que sería alfa más beta más gamma igual que 0, alfa más beta igual que 0, alfa igual que 0. A diferencia del anterior, vamos a hacerlo con menos violencia. Ya tenemos la primera solución del sistema, es decir, no voy a hacer Gauss-Jordan, meramente con sustituciones, ¿no? Ya tengo que la primera variable vale 0. Si sustituyo eso en las otras dos ecuaciones, nos queda que beta más gamma es 0, beta es 0 y alfa es 0. Y si ya saqué la segunda variable, ¿ya ven? Aquí les digo que ya tienen toda la libertad con todo el arsenal que vimos en el curso. Alguien pudo haber usado Kramer, etcétera. Y finalmente de este despeje nos queda que gamma es 0, beta es 0 y alfa también es 0. En este ejemplo fue muy sencillo, ¿no? Aquí con puras sustituciones lo saqué. No se confíen, les digo. Afortunadamente ya tienen todo un conjunto de métodos que les permitirá solucionar sus sistemas de ecuaciones. Entonces ya llegamos a que la única forma posible en que este vector, este y este se combinen para dar el vector 0 es si agregas 0 de cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces ya nos sale que como alfa es igual que 0, beta igual que 0, gamma igual que 0, se concluye que beta es linealmente independiente. Qué bonito. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Bueno, el compañero Luis Gerardo, muy participativo, pero los demás también, ¿eh? Ya ni me preocupo del compañero Luis Gerardo, solo sí entrega tu tarea 4. Acuérdense que de la tarea 4 no hay reposición, ¿eh? En el escenario de que reprueben esta, pues ya a ver qué les hago, les pego, se van a global. Una reposición del cuarto parcial, entonces, estudien mucho, rífense, ya tienen todo el día de hoy. Espero que esto ya les permita resolver al menos los últimos ejercicios de la tarea examen, aquí la tengo. Versan sobre estos conceptos, ¿no? Entonces, ya que esto fue el último tema del curso, pues estoy tratando de apoyarles con esta parte de la tarea, ¿no? Me imagino que la parte de geometría vectorial, pues ya con las tareas que han hecho y con las últimas sesiones que tuvieron con Lourdes, espero que con eso sea suficiente, pero como este fue el último tema, Lourdes y yo tenemos, ya nos dio ansiedad, ¿no? De que tal vez estos sí requerían
una sesión más, que es la que estamos teniendo ahorita. ¿Sale? Vamos a poner nuestra siguiente definición. Le ponemos definición. Dado un espacio vectorial V y V, un subconjunto de V, se dice que V es base de V si dos puntos. Punto número 1. V genera a V. 2. V es linealmente independiente. ¿Sale? Entonces, si se cumplen esas dos cosas para un subconjunto, para un conjunto de vectores, entonces decimos que ese conjunto es una base, ¿no? Entonces, como ejemplos de esta condición, tenemos los siguientes ejemplos. 1. El conjunto B, el que acabamos de trabajar ahorita, 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0 es base de R3. Por lo que acabamos de trabajar en los dos ejemplos, ¿no? Ya vimos que genera y ya vimos que es linealmente independiente. Segundo ejemplo. Bcan, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, también es base, ¿no? Tarea moral, ya tienen bastante tarea, ¿no? Pero otro, 3. Vamos a ponerle, ¿cómo le llamamos a este? Ok, queda que le ponemos B1 igual al conjunto hecho por el 1 menos 1, coma, el menos 1, 1, coma, el 1, 0. B1 genera a R2, pero no es base. Pues no es linealmente independiente. ¿Sale? De hecho, lo de que es base no lo hicimos. También sería una tarea moral. ¿Sale? También sería una tarea moral verificar que beta 1 genera R2 más no es un conjunto linealmente independiente, y eso sí lo vimos. ¿Sale? Y hace rato el conjunto con el que iniciamos, beta y beta gorrito en el conjunto de los colores, este es una base, ¿no? Y el de los colores canónicos también. ¿Sale? Entonces tenemos varios ejemplos de conjuntos que son básicos, conjuntos que no son básicos. Ahora, aquí en el ejemplo 3, como se menciona, tienen un conjunto de vectores que genera R3, pero no es LI, y por eso mismo tampoco es base. Pero podría suceder al revés, es decir, bueno, no es no tanto al revés, pero otro caso que podría ocurrir es un conjunto de vectores tales que los vectores son LI, pero no son generadores del espacio total. ¿Sale? También te puede ocurrir eso, un conjunto de vectores que es LI, pero que no genera todo el espacio. ¿Sale? Cuando ocurre eso, eso nos permite a los matemáticos desarrollar un nuevo concepto. Vamos a ver qué pasa en el otro caso, ¿no? Cuando tienes un conjunto de vectores que son
por una parte son linealmente independientes, pero por otra parte, no generan a todo el espacio. ¿Sale? Cuando sucede eso, estamos en el terreno de los subespacios vectoriales. ¿Sale? Como por ejemplo antes con la colorimetría, ¿no? Volviendo a los colorcitos. ¿Qué tal que yo me agarro ahora? Vamos a poner subespacios. ¿No? Entonces tenemos definición. Si B es un espacio vectorial y W es un subconjunto de B, punto y seguido, decimos que W es subespacio de V si el mismo es espacio vectorial con las mismas operaciones que en V. ¿Sale? Otra vez, esta definición está bonita, pero no tanto. Entonces vamos a poner una definición alternativa. Esto es un teorema. Teorema. Vamos a llamar prueba para subespacios vectoriales. No. Entonces, dado V espacio vectorial, coma, W es un subconjunto de B, es subespacio si 1. El vector 0 vive en W. 2. Si U está en W, V está en W, entonces la suma de U con V también vive en W. Y 3. Si U está en W y alfa es un número real, entonces alfa veces U también vive en W. ¿Sale? Si se cumplen estas tres cosas, podremos afirmar con toda confianza que estamos trabajando con un subespacio vectorial. Vamos a intentar un ejemplo. Ejemplo. Observen, por ejemplo, con nuestro metaejemplo de los colores, como, por ejemplo, les decía hace rato, la gama de los verdes, ¿no? Entonces yo tengo todo, imaginen que pueden tener en una habitación todas las pinturas verdes, habidas y por haber. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si mezclas un verde con otro verde? ¿Qué color obtienes? ¿Morado? No. Si mezclas un verde con otro verde, un verde con otro verde, ¿qué obtienes? Un nuevo verde. Es decir, te sigues quedando en tu subespacio. ¿Sale? Ahora, si tienes un verde y agregas muchos litros de ese verde, sigues obteniendo verde. ¿Sale? Entonces, en el conjunto de los colores, en el espacio vectorial de los colores, el conjunto que contiene a todos los verdes es un subespacio vectorial. El conjunto que contiene a todos los morados es un subespacio vectorial. Y así sucesivamente. ¿Sale? También puede haber subespacios vectoriales que incluyan nada más a ellos mismos. Como por ejemplo el conjunto de todos los azules. Quedamos que el azul es un color primario, un color básico. Y además, pues justo podemos mezclar diferentes tonalidades de azul. Pero el resultado siempre va a ser, aunque sea un nuevo azul, pero sigue siendo un color azul. ¿Sale? Eso es lo mismo que estamos diciendo aquí.
te agarras dos elementos de tu conjunto, los mezclas, los sumas, y el resultado tiene que seguir siendo elemento de tu conjunto. ¿Sale? Entonces les digo, eso de los colores está bien fino para explicar eso. Es más, hasta rétense a explicarle a alguien que no esté estudiando estas cosas, eso de los subespacios con los colores, y van a ver que obtendrán buenos resultados, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de esa frasecita de, si es tan sencillo, explícaselo a tu abuelita, ¿no? Entonces ahí te van. Entonces, ejemplo, ¿qué tal que W sea el conjunto de los puntos X, Y, Z en R3, tales que X menos 2Y más 5Z son iguales que 0? ¿Sale? Si se acuerdan de lo que están viendo con Lourdes, este conjunto W es un plano. ¿Sí? Esta es la ecuación de un plano en R3. ¿No? Entonces la pregunta es si este conjunto W es subespacio de R3, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Solución. Entonces, paso número 1. El vector 0, que es igual que el 0, 0, 0, vive en W. Eso es lo primero que hay que responder. La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Sí, porque las coordenadas del vector 0 satisfacen la ecuación, o ecuaciones, aquí nomás es una, la ecuación que deben cumplir todos los elementos de W. ¿Cuál es esta ecuación? Esta de acá. Así le vas a hacer, ¿tú crees? Entonces, ¿qué vas a hacer? Dices, a ver, ¿cómo que la satisfaces? Sí, porque mira, la ecuación es X menos 2Y más 5Z. Eso te debería de dar 0, siendo que X, Y, Z son las coordenadas de tu vector. Como mi vector es el 0, 0, 0, entonces como mi vector es el 0, 0, 0, entonces sustituyo esto aquí, me quedaría 0 menos 2 veces 0 más 5 veces 0. Se supone que eso da 0. Y si es cierto, ¿no? Del lado izquierdo obtenemos 0, del lado derecho también. Entonces, por ese motivo, porque las coordenadas del vector 0 satisfacen la o las ecuaciones de mi conjunto W, que describen a mi conjunto W, eso es suficiente para declarar que el vector 0 vive en W. Y eso es válido en problemas de este tipo, ¿no? Muy similares. O sea, ¿a qué me refiero con eso, no? Nada más un comentario más de esto último. Observen que el vector, vamos a ponerlo así con un ojo, ¿no? Ya que se me va a acabar la clase y no les he puesto un ojo en todo el día de hoy. Entonces, ojo, ahí este tiene taponcito, entonces, esto. Ojo. No cualquier elemento, no cualquier V en R3 vive en W. Por ejemplo, tomémonos a V, el vector 1, 0, 1. ¿No? Si yo tomo estas coordenadas y las sustituyo en la ecuación que describe a W y la sustituyo, pues no necesariamente me sale lo que me piden, ¿verdad? Aquí sería, obtendríamos 6 igual que 0, eso es absurdo, ¿sale? Entonces, por lo tanto, V
que es el vector 1, 0, 1, no pertenece a W. ¿Sale? Cada que tú quieras verificar si un vector vive en W, lo tendrás que hacer a partir de las ecuaciones o la ecuación que describe a W. Si las coordenadas de tu vector no satisfacen la o las ecuaciones que describen a W, lamentablemente el vector que estás agarrando no pertenece al conjunto. ¿Sale? Entonces no se queden, es que como lo anterior salió muy fácil, puede que se queden con la idea de, ay, pues lo que sea que yo vote va a vivir en W. No es así. Aquí tienen un elemento que no vive en W. ¿Sale? Tampoco es muy difícil, siendo que ahorita para este ejemplo sí podríamos considerar un sistema de coordenadas, es decir, una modelación geométrica, ¿no? Si aquí yo tuviera mi sistema R3, estoy trabajando con un plano que no necesariamente es paralelo a los ejes, ¿verdad? Ahí está nuestro plano W, pero que sí pasa por el origen, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces este tal vez sería W, y aquí lo que estamos diciendo es que pasa por el origen, pero tal vez este punto está aquí flotando, ¿no? Tal vez este sea el vector V, ¿no? La flechita que va de aquí hasta acá. Pero entonces estamos trabajando con una flechita que está por fuera de mi conjunto W. Ahí vamos a otro color. Tal vez este sea mi vector V, ¿no? Pero el vector V no vive en el plano W. ¿Sale? Oye, Entonces, disculpa, pues ahí está, ¿no? una pregunta. Nuestra primera verificación hacia la prueba de si W es subespacio vectorial. Ahora, 2. Sean V igual que vamos a poner B1, B2, B3. Aquí puedo usar las letras que quieras. También si quieres ponle X1, Y1, Z1. No importa eso. A ponerle B1 es este y B2 que sea X2, Y2, Z2. Voy a usar X, Y, Z para que coincidan con la notación de W, ¿no? Sean B1 y B2 tales que B1, B2, ambos pertenecen a W. Entonces, queremos ver si B1 más B2 pertenece a W. ¿Cómo le hacemos? Le hacemos de la siguiente manera. Entonces decimos, si B1 más B2 viviera, ahorita no lo sabemos, viviera en W, ¿debería qué? Debería pasar que las coordenadas de B1 más B2 satisfagan la o las ecuaciones de W. ¿Sale? Ya quedamos que es la única forma en la que podrás determinar si un vector vive en W, es como verificando que las coordenadas del vector satisfagan las ecuaciones de tu conjunto. ¿Sale? Es la única forma posible. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Entonces decimos, bueno, pues B1 más B2 debería de ser el vector, ¿quién? X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2, ¿sale? Y entonces eso lo voy a sustituir en la ecuación de W, que ¿cuál dijimos que era? Era X menos 2Y más 5Z igual que 0, ¿no? Pues entonces voy a sustituir esto. Entonces nos quedaría X1 más X2
menos 2 veces Y1 más Y2 más 5 veces Z1 más Z2, se supone que eso debería de dar 0. Si sí da 0, ya ganamos. ¿Están de acuerdo en eso? Ahora fíjate nada más. Esto que tengo del lado izquierdo lo puedo reescribir como lo que sigue. X1 menos 2 veces Y1 más 5 veces Z1 más X2 menos 2 veces Y2 más 5 veces Z2. Ahora bien, como B1 igual que X1, Y1, Z1 vive en W, coma, pasa que X1 menos 2 veces Y1 más 5 veces Z1 es igual que 0. Sí, ¿no? Porque estamos diciendo que si un vector vive en W, sus coordenadas satisfacen la ecuación de W. Entonces, eso nos permite concluir que el primer paréntesis vale 0 y el segundo paréntesis, por los mismos motivos, también vale 0. Y en consecuencia, sí nos dio 0 igual que 0. Y por lo tanto, B1 más B2 en efecto pertenece a W. ¿Dudas hasta aquí? Esta estuvo un poco más difícil, muchachos, con calma, pero sí respóndanme. Si alguien tuvo dudas. Pero esto nos para cualquier vector, ¿cierto? No entendí muy bien. Exactamente, Luis. ¿No? Sí, claro, solo para los que cumplan la condición del plano. Así pues, si yo hubiera agarrado este V, para este V, pues ya quedamos que no, sus coordenadas no satisfacen las coordenadas de W. Pero si hubiera dado un vector que sí, dos vectores, aquí porque los di en abstracto, ¿no? X1, X2, X3. Pero si yo hubiera dado valores numéricos que sí cumplen la ecuación de W, pasa esto que teóricamente estamos diciendo aquí. Vamos a verlo con un ejemplo, para que no se queden nada más en la teoría. Muy bien. No lo tomen a mal. Y tú, Luis, no lo tomes a bien. Tampoco es como que yo tenga consentidos. Pero si Luis que está participa y participa, tiene duda aquí, me imagino que los demás también. Entonces sí pregunten, no se esperen hasta que Luis participe o alguien más. Fíjense, ojo, mira, qué buen momento para poner más esto de ojo. Ojo, lo que acabamos de hacer es la generalización de lo siguiente. ¿Qué tal que B1? A ver, ¿cuál es la ecuación? ¿Qué tal que B1 es el vector 1, 1, 3, ¿no? Y que B2 es el vector 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, quedamos que la ecuación de mi conjunto W, entonces, como W es el conjunto de vectores que cumplen la ecuación X menos 2Y más 5Z igual que 0, nota que si sustituyo las coordenadas de B1 en esta ecuación, ¿qué me da? Me quedaría 1 menos 2 por 3 más 5 por 1. Eso es igual que 1 menos 6 más 5. Y eso en efecto nos da 0.
Entonces de aquí sacamos que B1 vive en W, ¿no? Porque satisface su ecuación. Y que si sustituyo las coordenadas de B2, que serían 2 menos 2 por 1 más 5 por 0, esto nos da 2 menos 2 más 0, es decir, 0. De aquí sacamos que B2 también vive en W, ¿sale? Entonces aquí ya no son dos vectores dados en abstracto, sino que son dos vectores concretos que viven en W. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que demostramos hace unas líneas, es de que si yo agarro dos vectores que viven en W y los sumo, el resultado también debería de vivir en W. Y fíjense, entonces B1 más B2 es el vector de coordenadas 3, 4, 1. Sí, ¿no? 1 más 2 son 3, 3 más 1 son 4, 1 más 0, 1. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo esto en la ecuación de W? Entonces nos quedaría 3 menos 2 por 4 más 5 veces 1. Según esto nos debería de quedar 3 menos 8 más 5. ¿Y eso qué creen que da? Da 0, ¿no? De aquí que se concluye que B1 más B2 también vive en W. Ahora, lo único que yo hice hace un momento es lo siguiente. Dije, y lo pueden comparar con lo que está aquí escrito, ¿no? Nada más que lo voy a hacer ahora con valores concretos, ya no con letritas, sino con números fijos, ¿no? Entonces, aquí yo agarré y dije esto, ¿no? Dije B1 más B2 es el vector 3, 4, 1, ¿no? Pero eso también a su vez es lo mismo que el vector 1 más 2, 3 más 1, 1 más 0, ¿no? Que estas son las coordenadas de B, más las coordenadas de B1, más las de B2. Entonces yo tengo que si sustituyo que en la ecuación de W, que es X menos 2Y más 5Z igual que 0, entonces tengo 3 menos 2 por 4 más 5 por 1, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo aquí? Igual que 0. Ahora, en el siguiente paso, ¿qué hice? Esta cosita la partí en 2. Dije, 3 es lo mismo que 1 más 2, menos 2 por 3 más 1, más 5 por 1 más 0. Ahora, esto es lo mismo que si yo tengo 1 más 2, menos 2 por 3, menos 2 por 1, más 5 por 1, más 5 por 0, porque distribuyo la multiplicación sobre el paréntesis. Y luego reagrupo, me queda 1 menos 2 por 3, más 5 por 1, más paréntesis 2 menos 2 por 1, más 5 por 0. ¿Sale? Si se fijan, esto que tengo aquí y esto que tengo aquí es esto que tengo aquí y esto que tengo acá. Luego yo dije, escribí aquí en la demostración, como esto vive en W, pasa que todo esto da 0. Estas son las coordenadas de este güey. El que cuando lo sustituimos, vimos que sí da 0, o sea que sí vive en W. Que esto de acá es lo que yo escribí acá. Y por eso ya pude sustituir, aunque aquí estaba en abstracto, con puras letras, pude sustituir todo esto es igual que 0. Y todo esto es igual que 0. ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo aquí ya con numeritos. Todo esto es 0. Y sí, mira, 1 menos 3, menos 6 son menos 5, más 5, 0. ¿Sale? Aquí tengo 2 menos 2 más 0, también es 0. ¿Sale? Es decir, esto que está en rojo es la explicación con ejemplos de esto que estamos haciendo aquí en demostración. ¿Eso aclara la duda o las dudas? Como dice el compañero Luis, esto solo es válido para los que cumplen la condición del plano. La respuesta es sí.
Precisamente así es como te agarras los vectores. En la definición que les di hace un momento, justo les puse esto, ¿no? Te agarras dos elementos en el conjunto, en este caso es en el plano, y verificas si la suma también vive en el plano. Bueno, entonces ya nada más nos falta una última cosa que probar para concluir si es que este conjunto es subespacio. Puede que un conjunto cumpla la condición 1 y 2, pero no cumpla la 3. O un conjunto que cumpla la condición 2 y 3, pero no cumple la 1. ¿Sale? El chiste es que se cumplan las 3. Con una que no jale, ya no lo es. Entonces, terminamos esta demostración, este problema haciendo la parte 3, ¿no? Entonces decimos sea V en W y alfa un número real. Entonces, por demostrar si es que alfa veces V, si sigue quedando en W. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Entonces decimos como V, que vamos a ponerle X1, Y1, Z1 vive en W. Entonces, pasa que X1 menos 2 veces Y1 más 5 veces Z1 da 0. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación de W, la ecuación que describe a W. Y si V vive en W, sus coordenadas deben de satisfacer la ecuación de W. Ay, Dios mío, ya fui muy redundante, pero es que si no, no queda claro. ¿Sale? Entonces, alfa veces V, ¿quién es? Es alfa veces X1, alfa veces Y1, alfa veces Z1. Y para verificar que este nuevo vector vive en W, ¿qué tengo que hacer? La moraleja ya es clara. Lo que debo de hacer es ver si las coordenadas de este mono satisfacen la condición, la ecuación que describe a este monito, ¿no? Entonces yo agarro y la ecuación que describe a W es X menos 2Y más 5Z igual que 0. Entonces esto me queda como alfa veces X1 más 2 por alfa veces Y1 más 5 por alfa veces Z1. ¿Eso cuánto me da? Pues quién sabe. Pero si hacemos manipulaciones algebraicas, podemos hacer lo siguiente. Esto es lo mismo que alfa veces X1 más 2 alfa Y1 más 5 alfa Z1. Factorizo alfa y me queda alfa, paréntesis, X1 más 2 veces Y1 más 5 veces Z1. Pero como dijimos que esto vale 0, esto de aquí, ¿cuánto vale? Esto es alfa por 0, es decir, 0. Y por lo tanto, alfa veces V sí divide en W. Y por lo tanto, W es subespacio de R3. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Bueno, dice el compañero Luis que ya todo claro. Que coincide con lo que habíamos dicho en el metaejemplo, ¿no? Si yo me agarro varios colores verdes y los mezclo, el resultado sigue siendo un verde. Ahora, si te agarras una cucharada de pintura verde o una tonelada de pintura verde, que es lo de esto del escalar, pues multiplicar la cantidad, sigues teniendo verde, ¿no? Solo a veces tienes poquito color verde y a veces tienes mucho color verde. Pero no es como que si tienes 10 litros de verde y le agregas un litro más, misteriosamente el verde se convierte en morado. No, ¿verdad? Se va a seguir como color verde. Ahí tenemos cómo demostrar que un conjunto es subespacio vectorial. Y eso es lo que tendríamos, ¿no?
incluso de estos dos conceptos podría derivarse un tercer problema más difícil, bueno, dizque más difícil, que sería, dado un subespacio vectorial, encontrar una base. ¿Sale? Si tú quisieras, si te pidieran encontrar una base para un subespacio vectorial, tú solito, solita, solite, tienes que proponer un conjunto de vectores que cumpla tres cosas. Cosa número 1, que cada uno de los elementos, de los vectores, satisfaga las ecuaciones del subespacio. Y cosa número 2, que ese conjunto de vectores sea una base. ¿Sale? Como ya viste en los ejemplos anteriores, un mismo espacio vectorial puede tener muchas bases. Eso no hay problema. ¿Qué va a tener la condición extra? Va a ser que cada una de esas bases, aunque sean muy raras, todas van a tener una peculiaridad. Van a tener la peculiaridad de que todas van a tener la misma cantidad de elementos. No los mismos elementos, pero sí la cantidad de elementos. Como aquí, que tienes dos bases para R3, sus elementos son casi todo. Por ejemplo, este sí se repiten ambas, pero eso no nos dice mucho. O sea, en general son conjuntos diferentes. ¿Tienen algo en común? Tal vez, pero lo demás no. Lo que sí tienen en común estos dos conjuntos, o más, podrías proponer 3, 4, 5, 1.000.000 de bases. No importa cuántas bases propongas. Mientras sigan siendo bases, todos esos conjuntos van a tener la misma cantidad de elementos. ¿Sale? De hecho, es así como matemáticamente vamos a definir uno de los conceptos también fundamentales del álgebra lineal. Entonces tenemos una definición. Dado B espacio vectorial, coma, la dimensión de B se define como la cantidad de elementos en una y por todo tanto en toda en una de sus bases. ¿Sale? Qué interesante, ¿no? Así es como los matemáticos definimos ese concepto tan raro llamado dimensión. Entonces, aunque sea raro de manejarlo, dijimos que una computadora con un procesador de 32 bits, desde el punto de vista matemático, es un espacio vectorial de dimensión 32. No nos explotó el cerebro por imaginar un objeto de 32 dimensiones. Ese es el beneficio del álgebra lineal. Nos permite ir más allá de lo que la intuición geométrica nos limitó durante siglos, mejor dicho, milenios. ¿Sale? Entonces es una bonita frase para terminar esta sesión y por tanto mi participación como su profesor. ¿Sale? Entonces, pues ojalá y les vaya muy bien en su tarea examen. Yo voy a seguir aquí por WhatsApp. ¿Se vale que me pregunten cosas de la tarea? Sí, pero háganlo en el grupo de WhatsApp. No quiero estar atendiéndolos por personal. Es hasta cierto punto un poco egoísta, ¿no? La duda de uno de ustedes puede ayudarle al resto. Entonces, no tengan pena a preguntar. No tengan pena incluso si dicen, es que mi pregunta está bien pendeja, ¿no? Se van a burlar de mí. Es como de, güey, todos están igual que tú. Todos están igual de perdidos, ¿no? Pero no le tengan miedo a ser ignorantes, ¿no? La ignorancia se quita. Otras cosas como lo necio, lo mentiroso, esas luego son más difíciles de quitar, pero la ignorancia en corto se quita. Entonces no le tengan miedo
a que los demás vean su ignorancia. ¿Sale? Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, como ya vamos a robarle minutos al siguiente grupo, vamos a dejar de grabar